Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta revisión de lo ocurrido en la segunda semana de noviembre. Terminó ayer, domingo 16 de noviembre. Yo grabo para usted el lunes 17, día de Asueto, tercer lunes de noviembre, en remembranza de la Revolución Mexicana. Ahora el Buen Fin. Eh, lo más relevante, creo yo, fue la manifestación que ocurrió el día sábado. Antes de hablar de eso, déjenme unos pocos comentarios acerca del resto del mundo, porque me han insistido en que había yo dicho que iba a hablar algo de mi ley y se me fue olvidando y pasaron muchas cosas. Le había ido mal en las elecciones municipales, le empezó a complicar el manejo del tipo de cambio, había la preocupación de él y de sus seguidores de que podía ser derrotado en la elección intermedia, pero pues recibió apoyo de Donald Trump, quien dijo que pues él le iba a meter dólares al asunto para que no hubiera mayor problema con el tipo de cambio. Esto tranquilizó un poco las cosas y Milei ganó muy bien, con buen margen. No fue una paliza a los opositores, pero sí le fue bien. Está mejor que antes y esto pues es un espaldarazo de la población a las medidas que ha tomado, que son económicamente las correctas. Argentina ha gastado muchísimo dinero desde el poder para mantener el poder, lo que usted ya sabe que se hace, como aquí en México, y eso es una receta para la tragedia económica, que es la que ha vivido Argentina durante todo el siglo XX o buena parte del siglo XX, y que pues con la señora Cristina llegó otra vez a niveles de locura y gracias a eso pudo ganar Milei y ahora gracias a las medidas de Milei logra el apoyo suficiente para continuar. Está manejando el tipo de cambio con una banda de flotación. Yo no estoy seguro que esa sea la medida correcta. Creo que sería preferible dejar flotar el peso argentino como le hicimos nosotros. Tuvimos banda de flotación con Carlos Salinas. Él estaba muy contento con esa banda porque el tipo de cambio pegaba en el piso de la banda, no en el techo. Y decía, ahí está. Pues sí, pega en el piso porque está entrando demasiado dinero y ese dinero que estaba entrando a México de pronto se fue y ¡fum! Se fue el tipo de cambio, la banda no sirvió para nada, la quisieron mover y vino la crisis. El error de diciembre fue mover la banda y entramos en una pues, situación económica muy complicada que acabó resolviéndose con el tipo de cambio flexible que tenemos desde 1995 y en estos 30 años ha mostrado pues que funciona mejor. Entonces, dice mi ley que no puede porque no están las condiciones económicas en general pues suficientemente bien. Se refiere esencialmente al control del déficit público y va a seguir con eso. Entonces, bueno, pues tiene posibilidades. Cabe mencionar que estas medidas económicas las intentó Macri cuando fue presidente, pero le faltó enjundia para enfrentar los problemas políticos que esto traía. Y esa es la gran diferencia con Milei. ¿Se acuerda Milei, el de la motosierra que iba a rebanar todo? Está medio loco de verdad y esto le ayuda porque tenía que hacer eso para poder ganar. Se refrenda esta coalición de los de Macri con Milei y su gente y con eso pues a lo mejor Argentina tiene alguna posibilidad. Hubo elecciones ayer domingo en Chile, la elección primaria para el caso de la presidencia. Bueno, no primaria, la primera vuelta para el caso de la presidencia, pero fue la elección del Congreso. La derecha ganó con claridad, tienen prácticamente la mitad del Congreso, un poco más en el caso de diputados, en senadores creo que es exactamente la mitad. La candidata que tuvo más votos fue la candidata Jara de la izquierda, del Partido Comunista. No sé si pariente de aquel famoso cantante Víctor Jara, pero así se apellida ella. Y el segundo lugar correspondió al señor Cast,
que pues es la derecha más dura, cercana al pinochetismo, pero fue el segundo lugar, de manera que ellos dos van a la segunda vuelta y si todo ocurre como pintó este domingo, va a ganar Cast. Entonces Chile se habrá movido completamente de regreso. Aún si no gana él y gana la señora Jara, pues vamos a tener un Congreso de oposición a ella y le va a ser muy difícil gobernar, pero eso de tener la suerte de que les toque a alguien como Gabriel Boric, que era del grupo radical, pero él era personalmente muy moderado y supo manejar bastante bien las cosas. Yo no confiaría que la señora Jara sea igual, pero pues eso yo no lo decido, lo deciden los chilenos y mucha suerte. Acá en México se empezó a hablar de que una generación Z, que no sé exactamente eh, a quienes representa, iba a manifestarse contra la señora Sheinbaum y la señora Sheinbaum empezó a desacreditarlos desde su mañanera, como es la costumbre de este gobierno miserable, este y el anterior, y entonces empezó a insultarlos y luego amplió los insultos para empezar a desacreditar a todo lo que pudiera sumarse a esta manifestación, como es el caso del Movimiento del Sombrero, el grupo político que había iniciado Carlos Manso, alcalde de Uruapan, recientemente asesinado, eh, y también empezó a echarle a Salinas Pliego, porque con él trae su pleito de los impuestos y etcétera. Entonces fueron sumando cosas y fueron haciendo pues más atractiva la marcha para la oposición, de manera que al final el sábado pues estaban muchos jóvenes, cosa poco frecuente en los últimos años. Estaban personas del movimiento del sombrero, que sobre todo se manifestaron más en Michoacán. Allá en Michoacán y en Guadalajara son manifestaciones claramente contra la violencia. En Monterrey era una manifestación más de oposición a Morena. Y en Ciudad de México fue una gran manifestación en donde creo yo la mayoría venía de estas marchas de la ola rosa, como les llamaron, esas tres manifestaciones multitudinarias que hicimos, en las cuales todo transcurrió pacíficamente y pues, se hicieron eventos en los cuales hablaron destacadas personalidades y se trató de defender a la democracia, al INE y a la Suprema Corte de Justicia. Perdimos todo, como usted sabe, pero ahí estuvimos y estuvo en orden. Ahora no, ahora no estuvo en orden. Y no estuvo en orden porque el gobierno construyó la represión desde el principio. Bloquearon los accesos al Zócalo para que todo el mundo entrara por una sola calle, 5 de mayo, de manera pues que no pudieron llegar muchísimos, se fueron acumulando en el camino porque es muy difícil llegar por una sola calle. Había además bloqueos en distintos lugares. En esa calle de pronto llegan los granaderos cuando empiezan los gases en la plancha del Zócalo y el grupo llamado Bloque Negro, un grupo lumpen, como se decía en los viejos tiempos de la izquierda, que aparentemente trabaja para, no sé si Martí Batres o alguno de ellos, pero la mayor parte de las opiniones que he visto se lo achacan al señor Batres, y no sería extraño. Y es un grupo de jóvenes muy violentos que irrumpen en manifestaciones pacíficas para causar desmanes que le benefician políticamente al gobierno de la ciudad o en este caso también del país. Llevaban herramienta para romper las placas metálicas. No está claro si también desde adentro se les ayudó a tumbar las placas. Hay imágenes que parecerían apuntar a eso. Yo no estaba ahí, ¿eh? Entonces no le puedo decir. Pero acabaron tumbando las placas y esto generó que los granaderos, que estaban en abundancia, salieran a golpear a todo mundo y los del bloque negro, pues algo habrán golpeado, pero luego se fueron para dejar que fueran ciudadanos comunes y corrientes a los que les tocara la golpiza. Eh, Gases lacrimógenos, para el que tenga duda de ello, el periodista Joan Grillo, que es un especialista en crimen organizado y que ha sido periodista muchísimo tiempo, ha estado muchas veces en México, estuvo ahí en la marcha, puso un video para que fuera evidencia de lo que él vio, sin tomar partido por nadie, pero dijo con toda claridad que
nunca le había tocado gas lacrimógeno como este, entonces se la de saber. Eh, el resultado fue una cantidad de policías lastimados, pero también de civiles. Aparentemente detuvieron como 40, 20 creo están siendo procesados, 5 de ellos los están acusando de intento de homicidio. Supongo que por golpear policías. Lo que no queda claro es por qué los policías salieron a golpear gente. Es decir, esta es una provocación desde el gobierno para una represión desde el gobierno que no veíamos desde hace muchísimos años. Habíamos tenido en México muchas manifestaciones de todo tipo de personas que pues normalmente López Obrador desacreditaba. ¿Recuerda usted la manifestación que fuimos de color blanco en contra de la, pues de los secuestros en aquel entonces, 2004, y la descalificó como una marcha de pirurris? Y en las manifestaciones, las tres de la Ola Rosa a las que me he referido, también nos despreció como personas que no tenían importancia. Ahora no, no solo fue eso, ahora fue una agresión directa desde el poder, con represión, y esto, en mi opinión, pues es la última etapa. Ya no hay más, ya entramos a la etapa violenta. Desde el gobierno se decidió que entráramos a ella. Esto significa que ya no tienen más. Es preocupante, sin lugar a dudas, pero ya hicieron todos los pasos previos. La destrucción institucional para que la elección de 2024 no fuera plenamente democrática, como ya lo hemos platicado, el golpe de Estado posterior para alterar la voluntad ciudadana y con 54% de los votos tener 74% de los diputados, 62% de los senadores, compraron a los que faltaban con dinero, con traición, con extorsión, lo que usted quiera, de manera que las modificaciones jurídicas que han ocurrido desde entonces son todas ilegítimas. No tenían derecho a hacerlo, no tenían derecho a esa mayoría calificada. Es producto de un golpe de Estado y de prácticas mafiosas. Entonces, todos los cambios que hicieron son ilegítimos y creo yo deberían ser considerados ilegales. En cualquier caso, no les está alcanzando, no están pudiendo resolver los problemas. De hecho, han ido creciendo y eso lo platicamos desde el inicio del gobierno de López Obrador, no en este medio que empecé a usar por ahí de la pandemia, sino en el periódico. Lo decía yo con toda claridad, no están resolviendo los problemas del país, le están agregando nuevos. Bueno, ahora ya tenemos todos los nuevos y todos los anteriores y ya no hay cómo manejar. El asesinato de Carlos Manso realmente desequilibró a la señora Sheinbaum, que no encuentra cómo salir de esto porque pues es ella la culpable, a ella le pidieron respaldo, no lo dio y en lugar de eso respalda al gobernador, quien fue acusado por Carlos Manso de ser parte del crimen organizado. Y sabíamos desde 2021 que toda esa región del país, todo el Pacífico, fue ganado por Morena en las elecciones locales con el apoyo del crimen organizado en las Californias, en Sonora, en Sinaloa, Nayarit y Michoacán. Entonces, pues se les complica, ya no saben qué hacer y han decidido que van a usar las bayonetas, pues, que va a ser la violencia. Para eso habían comprado la voluntad del ejército mexicano, ¿no? Eso fue lo que estuvo haciendo López, dándoles dinero a pasto a cambio de que construyan por aquí un aeropuerto, por allá un hotel, que atiendan las aduanas, hay cosas de esas. El caso es que hubiera dinero en abundancia para los militares, de manera que pues hagan lo que les pida el que manda, ¿no? Más allá de lo que respondería a una situación normal constitucional. Ahora usan a los granaderos, no sé si además de ellos había Guardia Nacional o no, eso está muy difícil de saber, pueden haber sido también miembros de la Guardia disfrazados, pueden haber sido simples granaderos, el caso es que ahí están, ¿eh? Los que habían dicho que ya no existían, sí, sí existen, ahí están, y si pegan, y pegan duro. Vimos cómo pues no están calificados para el trabajo de contener multitudes, lo que hacen es patear, golpear.
y no más que eso, ¿no? Entonces, eso pues deriva en batallas campales en donde los ciudadanos que no van armados, pues llevan la peor parte. El tema es cuando lleguen ciudadanos que vayan armados, porque eso es lo que hace el crimen organizado, ¿no? Entonces, en algún momento, estos enfrentamientos pueden derivar en una violencia en la cual estos policías no tengan ventaja. Y ellos empezaron todo, y lo empezaron ahora, y decidieron que el camino que siguen es el camino de Venezuela, en donde el ejército es el único sostén de Maduro, o el de Cuba, en donde el ejército y los comités de defensa de la revolución, es decir, los espías de cada barrio, han sido el sostén de la dictadura de ese país. Eso es lo que están queriendo hacer aquí. Esto yo creo que es preocupante, creo que no tienen la capacidad de lograrlo porque este no es un país pequeñito como Cuba, como Venezuela, con una sola herramienta económica, el azúcar de Cuba, el petróleo de Venezuela. Aquí esto es bastante más amplio y no va a ser tan sencillo, pero de que están ya en ese camino, creo yo, ahí están, eso es lo que decidieron hacer. Lo hicieron con pleno conocimiento de causa, fueron construyendo un ambiente para reprimir, eh, crearon las condiciones físicas para poderlo hacer. Creo yo que ellos son los que tumbaron parte de la barda, sea con apoyo del bloque negro o directamente desde dentro, y eso tendría que explicarse. Y ellos son los que hicieron la represión. Entonces, que no nos digan que ellos son bien democráticos. Nunca lo fueron, nunca lo fueron. Siempre quisieron usar la democracia para llegar al poder y desde el poder imponer sus propias ideas sin escuchar a nadie. Eso es lo que están haciendo. Pero eso no puede funcionar, no va a funcionar. El tema es, mientras no funciona, se nos va deteriorando todo y todos perdemos en el camino. Si pudiéramos lograr que esto terminara rápido, sería preferible, pero no tenemos las herramientas para ello. Me refiero a herramientas legales, no, no las tenemos. Tendría que ser algo por encima de la ley, sea negociado o sea con enfrentamientos. Yo los enfrentamientos no me gustan, nunca he pensado que la violencia sea solución, pero para que sea una cuestión negociada necesitaríamos que haya interlocución. Y la señora Sheinbaum no habla con nadie, ¿no? Mm, A lo mejor habla con López y López lo que está interesado es en promover su libro, dicen, ¿no? Y va a regresar a promover el libro y con eso va a debilitar, decía yo, aún más a la señora Sheinbaum, la cual pues se está convirtiendo simplemente en la responsable de la represión, la responsable de la destrucción institucional que hemos visto durante su gobierno que se hizo con base, ya decía yo, en mecanismos ilegales e ilegítimos, producto de un golpe de Estado y de prácticas mafiosas. Entonces, pues ya estamos en esa etapa. Es una etapa peligrosa que no queríamos. Yo preferiría, y por eso mi reciente libro, Conspiraciones, lo que propone al final es precisamente eso, vamos a platicar. Vamos a conspirar, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuál podría ser una salida razonable para el país? Ciertamente el grupo que está en el poder tuvo el apoyo de la mitad de los mexicanos. No sé si lo tiene hoy, lo tuvo en ese momento. Las encuestas internacionales dicen que andan ahora en 40%. Las encuestas nacionales dicen que la popularidad anda en 70. Acuérdense, la popularidad presidencial no es un buen indicador, pero es el que usan. Entonces, a lo mejor ya no tienen a la mitad, ¿eh? Y entonces lo que les conviene es hablar. Ahora, no tienen a la mitad de la población, pero tienen todas las armas legales, pero no tienen las otras, que son las del crimen, que son socios de ellos. Habría que aclarar, ¿eh? El de la sociedad pues, es el que va a presentar los libros, ¿no? Y los que están ahorita, no sé cuántos tienen y cuántos no. Por eso no quitan a los gobernadores, ¿no? Entonces, pues ya se metieron en un camino que no tiene una buena salida. Yo quisiera que empezáramos a ofrecer salidas, encontrando cómo platicar entre nosotros y buscando con quién se puede hablar de aquel lado. Parece que con la señora Sheinbaum no, parece que con López Obrador tampoco, pero alguien habrá.
con el que se pueda hablar. Mientras lo encontramos, aquí seguimos. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.